Estamos aquí en la presentación del taller de creación y práctica musical 2, ¿m? Que resume lo que fue también el taller de creación y práctica musical 1. Hay un reducido en grupo de, que estamos representando en el fondo el taller completo. Un taller bastante numeroso y que bueno, aprovecho, saludemos, ¿no? Saludemos a la gente que, que va a escuchar y que va a compartir la audición, la visión de esto, de lo que ha sido estos trabajos, estos proyectos que han realizado ustedes de distinta manera, organizándose. Y en este año que era tan extraño al principio, ¿no? Que sin saber mucho cómo lo íbamos a poder llevar a cabo y que lo fuimos organizando semana a semana y se fue generando un espacio creativo, constante, de intercambio, de mucho, de mucho atreverse a hacer cosas, ¿ah? Y buscar las maneras con programas, aplicaciones, para poder estar comunicados y llevar adelante los distintos propósitos que nos íbamos proponiendo. Así que, bueno, estamos súper contentos de poder hoy día mostrar un poquito de lo que ha sido este proceso de todo el año. Vamos a mostrar en particular los dos proyectos más gruesos, digamos, del segundo semestre, en donde se puede apreciar cómo se articularon, cómo intervinieron con sus musicalidades, con sus creatividades personales, los trabajos colaborativos grupales que se fueron desarrollando. Cada uno de ellos tuvo pies forzados, ¿no? Trabajábamos nosotros con varios pies forzados y a partir de ellos tenían que desplegar sus herramientas. Vamos a comenzar con el primer proyecto de este semestre, que fue uno que tenía que ver con varias miradas sobre una sola música, ¿no? Elegimos una, una música instrumental de Víctor Jara para que fuese versionada a partir de la partitura, ¿no? A partir de la partitura de manera libre, de manera en que encontrara cada grupo eh, su propia versión, su propia manera de decir esa música, ¿no? Entonces estaba el material de la partitura para ser leído de manera libre. De esta manera es que eh, se generaron versiones muy entretenidas de Charagua de Víctor Jara. Entonces comenzamos con el grupo 1, grupo de Álvaro, Bárbara, Dominique y Osvaldo, con esta versión de Charagua.
Bien, ese era el trabajo de Álvaro, Bárbara, Dominique y Osvaldo. Osvaldo, cuéntanos un poco qué quisieron llevar adelante, qué quisieron transformar de la partitura de Charagua. Ahí damos la bienvenida a Antonieta también que se suma. Osvaldo, cuéntanos. Hola, bueno, nuestro grupo, el diálogo que hubo respecto a esta canción eh, fue la búsqueda de sacarla donde está en el colectivo de nosotros los chilenos, de nosotros lo que hemos escuchado tanto esta canción, y tratamos de sacarlo de este entorno terrenal en el que se asocian las guitarras, el espacio físico, y tratamos de trasladarlo a otro lugar, dándole espacialidad a los instrumentos. Por ejemplo, la guitarra usa la reverberación para dar la idea de que está en un lugar más espacioso. Y eso quisimos hacer con todos los instrumentos y con cada parte de la canción. De hecho, como que empezó dos veces aludiendo como a lo mismo, que es como un antes y un después. Por eso después se agrega la guitarra y es como la idea que tratamos de darle. Hay una sección bien interesante que hacen, un juego que hacen con los armónicos, ¿no? Un espacio, generan como un espacio, eh, como una escena. Es como si fuesen detrás de los instrumentos, dejaran los instrumentos melódicos de lado, ¿no? Y se fueran a lo que está pasando alrededor de los instrumentos. Interesante lo que pasa con esa creación a partir de esa intervención, a partir de los armónicos que utilizan. En Muy clase. entretenido. Muy entretenido. Gracias, Eso. Osvaldo. Escuchamos ahora la versión del grupo de Antonieta, Mateo, Jaime, Benjamín y Soledad.
Ese era el arreglo de Charagua de Antonieta, Benjamín, Jaime, Mateo y Soledad. Bravo. Otros aires, ¿no? A la versión. Cuéntanos, Antonieta, en qué cosas tomaron, en qué se basaron, con qué jugaron, con qué elementos jugaron. Bueno, tocamos como todo similar a la partitura, pero tratamos de cambiar los timbres, como, no sé, transponer la melodía del tiple a llave fa para tocarlo en bajo, o había un instrumento de viento, no me acuerdo cuál era, que hace como la melodía principal, Una quena. una quena. Lo tocamos así como con un piano y al final con una guitarra eléctrica para que sonara como diferente. Y bueno, al final la guitarra tiene como una especie de solo que fue como parte de lo que hicimos nosotros, no no estaba escrita en la partitura. Y eso. Claro, los cambios de timbre en la versión de ustedes son como, asumen toda otra personalidad, ¿no? Y ¿tú qué instrumento tocaste, Antonieta, por ejemplo, en esa versión? Bajo. Tú tocabas el bajo arpegiado, que fue todo el tema. Y claro, lo que hacía el tiple en el original lo hacía el bajo. Entonces un cambio de un timbre, que el tiple que es tan agudo, ¿cierto? Tan brillante, con tanto ataque, pasa a una frecuencia grave, ¿no? Eso ya es un cambio un poco radical. Las melodías que antes las hacía un instrumento de cuerda, o bien, como decías tú, la quena, pasaban al teclado, pasaban a un sonido de piano, la guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, es bien interesante el vuelo que le dieron a esta versión de Charagua. ¿Ustedes conocían el tema antes? Algunos. ¿Tú lo conocías? Lo había escuchado, pero no así como que me lo sabía de memoria. Ya. Claro, porque pasa también de que si uno lo conoce de antes y también tiene cierto apego a la música, o sea, apego o aversión, ¿no? La relación que uno tiene con esa música también es distinta, cómo uno se acerca a ella, ¿no? Con prejuicio, sin prejuicio, o con mucho ánimo, porque es una canción que te remueve muchas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la idea aquí era que jugaran con una partitura, con la misma partitura, todos los grupos, ¿no? Nos queda el grupo el tercer grupo, que sería el grupo que va a presentar Daniela, ¿no? Y escuchamos primero y después conversamos.
Bueno, bravo por estas tres versiones de Charagua. Pero ahora cuéntanos, Daniela, sobre lo que buscaron hacer ustedes, cómo se pusieron de acuerdo. Porque hay que recordarle a las personas que están viendo esta presentación que todo esto se ha articulado de manera online, ¿no? Ninguno de estos trabajos hemos tenido la posibilidad de juntarnos ni de a dos personas, ¿no? Entonces, tienen esa gracia, ¿no? Así que, Dani, cuéntanos, por favor. Bueno, si nos pusimos de acuerdo todo por WhatsApp, creo que en las clases no trabajamos mucho, fue como 100% por WhatsApp, creo. Y dividimos el trabajo como en dos partes, que se contrastaban mucho y fue muy evidente. La primera parte es como súper apegada a la partitura original, solamente cambia el timbre y lo hacemos con los instrumentos que teníamos como a disposición. Y la segunda parte quisimos hacerlo como con un ritmo que contraste. Y la idea era hacerlo como más una cumbia, pero el ritmo como de percusión terminó siendo más como saya, que es como la música africana de la zona norteña. El bajo igual como que suena cumbiero, pero una mezcla extraña y bacán. Claro, claro. Queda bailable sí o sí, eso sí. Claro, bien interesante en el fondo lo que fue pasando con la música de Charagua, que la hicieron pasar por distintos lugares. Si uno hace en el fondo la lectura de cada una de las versiones, hay una riqueza en eso, en el tratamiento de los instrumentos que emplearon, los cambios en ese sentido, las improvisaciones, elementos que agregaron que no estaban en la partitura original, estos cambios rítmicos que se proponen en la versión de ustedes, Dani. Y además, bueno, con el video de Tevito, ¿cierto? Haciendo el acercamiento al original. Bueno, eso era lo que se buscaba hacer en este primer proyecto. Un proyecto que se llamaba Una pieza para distintas miradas. Cada grupo decidió cómo mirar esa pieza. Pasamos al segundo proyecto. Segundo proyecto que se revolvieron los grupos y tenía como gran propósito este proyecto generar música para otras disciplinas o junto a otras disciplinas. Entonces se invitó a que cada integrante de cada grupo llevara a su intimidad de grupo algún referente, alguna obra que le gustara de distintas disciplinas. Podía ser una película, una canción, una pintura o un pintor, etcétera. Arte callejero. Estaba todo dispuesto para que ustedes eligieran lo que quisieran, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se desarrolla ahí fue un acuerdo para después hacer una música para una obra que ustedes hayan elegido, hayan acordado como grupo. Entonces, lo que vamos a ir viendo es la obra elegida y la musicalización para esa obra. Vamos a comenzar con el grupo de Sebastián, Benjamín, Dani, otra vez, Antonieta y Roque. Primero vamos a ver y escuchar la música y después vamos a conversar qué pasó al interior del grupo, ¿no? En qué se basaron, qué elementos tomaron de la obra para desarrollar la música. Esto era creación libre y vamos a escuchar entonces al primer grupo.
Bravísimo. Eh, bueno, este proyecto, cada uno de estos proyectos significó, yo creo que ha sido un punto álgido, ¿cierto? Culmine del proceso, en donde vamos a ver distintas visiones, eh, pero todas con mucha personalidad y con trabajo, siento ya de, de, de alta búsqueda, ¿no? Como de mucho detalle. Eh, bueno, en este trabajo participaron Sebastián, Benjamín, Daniela, Antonieta y Roque. Aquí hay varios del grupo. Roque, pero partamos con Roque que nos cuente un poquito en la intimidad qué pasó ahí, por qué eligieron esta obra y cómo construyeron para la obra. Bueno, hola. Para este trabajo igual fue un poco difícil porque era un grupo más o menos grande y cada persona tenía una idea, como una propia idea de en qué basarse y eran ideas que igual estaban bien alejadas unas de otras al principio. Y después el Seba con la Antonieta creo que coincidieron justo en esta aventura de Saturno devorando a su hijo, de Goya, y decidimos irnos por ahí, buscando un poco buscando las sensaciones como más emocionales, quizás menos racionales, que, como que uno siente al ver esa obra. Eh, y seleccionamos como el impacto emocional, el terror y como esta atmósfera sombría. Y en eso nos basamos como para construir la música. Y también en la parte de piano, que creo que la mandó la Dani. Y como que usamos eso como pilar principal de la canción y sobre eso construimos el resto. Como que eso lo dio estructura a todo. Qué entretenido. Entonces definieron temas, un poco las sensaciones, y a partir de esas sensaciones crearon. Y quien creó primero parece que fue la Daniela, y a partir de esa estructura, eso ayudó a estructurar un poco la música, ¿no? Sí, pues, fue como lo que le dio orden a todo. ¿Tú qué tocaste ahí, Roque, por ejemplo? No me acuerdo, Porque yo me pero imagino que el bajo lo tocó la Antonieta. sí, pues lo tocó en Trinidad. Sí, eso me Claro. acuerdo. Creo que en ese trabajo usted dijo que no teníamos que tocar todo, que eligiéramos nomás entre todos como lo que queríamos hacer. Entonces nosotros decidimos hacerlo como un poco instrumento para que no le quitara como ese como aura como tenebrosa que le da el piano con esa como xilófono y el bajo. Claro, te acordaste de eso, sí. Para este trabajo no era obligación que tocaran todos. De hecho, podrían haber elegido solo un instrumento, pero el asunto es que el acuerdo, la construcción de lo que tenía que hacer ese instrumento, siempre tenían que participar todos. Y eso era lo difícil porque además eran grupos más numerosos. Siempre ponerse de acuerdo, ¿cierto? Es lo que hace complejas las cosas. Muchas veces la realización era lo de menos. Lo primero, el acordar, era lo sustancial del trabajo, digamos. ¿Mm? Y sí, muy entretenido. Además que cómo mostrábamos nosotros este trabajo fue primero las músicas y después las referencias. ¿Se acuerdan que cuando lo mostramos en nuestra intimidad del curso, entonces también nos sorprendía, ¿no? De saber de dónde venían las músicas o qué imaginábamos con una música y después ver el referente y después saber lo que habían conversado ustedes al interior. Súper. Vamos a seguir con el grupo de Dominique, Mateo, Rubén, Bárbara y Soledad. No hay ningún representante de ese grupo, pero de todas maneras, vamos a revisar el trabajo y después conversamos un poquito.
¿Se acuerdan de este trabajo? Yo me acuerdo que era un artista que trabajaba con el fuego, ¿no? ¿Cierto? Y que a partir de eso, en el fondo, la estructura musical que fueron desarrollando tenía que ver un poco como con la transformación y llevar allá la figura del fuego adelante, ¿no? Y también el tipo de instrumento que utilizaron ya no es un instrumento MIDI, en algunos casos, ¿cierto? Complementado con otras cosas. Y, y claro, también haciendo la propia lectura de esto que le frotó a este grupo, ¿no? De Dominique, Mateo, Rubén, Bárbara y Soledad. Muy entretenido. Vamos por último a revisar el trabajo de Benjamín, Osvaldo, Jaime y Bernardo, eh, que también causó bastante inquietud y buena recepción. Siempre con estos trabajos lo que sucede es como que estamos ahí pendientes de las sorpresas, ¿no? Cada grupo trabajaba en sus salas, ¿no? De manera parcelada, entonces las muestras internas de los trabajos eran un momento de sorpresa para los demás, lo que también hacía muy entretenido los momentos. Vamos por último entonces a concluir esta muestra con este trabajo de Benjamín, Osvaldo, Jaime y Bernardo con respecto a músicas y otras disciplinas. Bravo, bravo. Bella manera de cerrar la muestra. Contamos con Jaime, que está sin cámara, pero está, para que nos cuente un poco cómo fue cómo se llama primero el artista que eligieron
y, y cuál es el concepto que hay detrás, ¿no? Jaime, por favor. ¿Se escucha? Sí, Ya, lo hicimos a partir de la obra de Brian Lewis Saunders, que dice que como desde siempre hacía autorretratos todos los días, porque era como una especie de huella digital, porque cada uno era distinto, pero un día se le ocurrió como experimentar con la percepción. Entonces hizo 51 autorretratos, 51 días distintos, bajo distintas drogas, distintos efectos. Eh, Igual es un trabajo interesante. De repente igual eso sí que dice que se va, como que termina igual medio loco, como que igual afecta mentalmente. De repente se ven unos autorretratos que están en la clínica. claro, ustedes Eh, aquí y hicieron igual una nos interesó ese selección, trabajo. ¿cierto? Ujú. Sí, la selección la hicimos como cada uno tenía que elegir como no sé cuántos cuadros y de los que calzaran, como los que nos convencían ahí, los que calzaban entre las personas, los que lo hicimos, elegíamos esos cuadros. Pero también íbamos tirando de repente otras ideas, como que el método para crear esta cuestión, este tema fue, íbamos tirando ideas, como una idea base, una persona, y después otro, a partir de esa idea, iba como superponiendo elementos. Y así todo el rato cada uno de los extractos. Como lo que queríamos generar era en especial como un harto contraste, como un popurrí de emociones. Que se logra, ¿no? Se logra bien. Y también fue muy entretenida la metodología que usaron ustedes, en el sentido de cómo se repartieron, encontrar un artista que tenía una obra que tenía muchas posibilidades, ¿no? Una sola obra que tenía muchas imágenes. Entonces eso también, cómo ustedes articularon la organización interna del grupo para este trabajo y lo que explicabas tú, eso de que cada uno se encargaba de hacer una o dos bases, ¿no? Sobre las que trabajaban los demás después. Eso significaba de que todo iba a quedar distinto, pero todo iba a quedar en relación a la primera, a la primera vista que hacía cada uno de ustedes personalmente de la imagen que habían elegido. Muy entretenido. Estas cosas son muy buenas ideas como para uno tenerlas ahí, ¿cierto? Yo lo digo por mí, por los demás grupos, ¿no? Como muy buena manera de llevar adelante un proyecto. Eh, sí, muy interesante. ¿Qué, mm, qué sensación te dejó el resultado, Jaime? No sé, igual hace rato que no lo escuchaba. Igual genera hartas emociones. No sé, que siento que hay un alto contraste como desde el inicio y al final, como que parte como con sonidos más secos, como más íntimos, y después termina como una cuestión mucho más elevada, como con harto delay y harto reverb. Claro, viaja, ¿cierto? Viajamos por las sensaciones que tenía este artista que nos quería provocar. Bueno, con esta versión eh, hacemos cierre a la muestra que ha tenido mucho trabajo durante el año, pequeñas cosas, eh, grandes proyectos, pequeños proyectos. Pedimos disculpas por la Daniela que se salió, se le cayó el internet, por eso no está ahora con nosotros. Pero claro, que los grupos iban cambiando a veces semana a semana y los proyectos también, siempre con algún elemento musical a desarrollar. La idea de este taller de creación y práctica musical de primer año de la carrera de Teoría de la Música de la Universidad de Chile tiene que ver con eso, con que sea un espacio colaborativo, muy creativo, en donde se pongan en práctica los distintos tópicos musicales, pero como por separado, ¿no? Y jugar solo con ellos, para ir comprendiendo cómo se van articulando. De eso se desarrolló sobre todo el primer semestre y el segundo semestre ya eran trabajos ya más musicales, menos experimentales, eh,
Así que por eso mismo también los convocaron sus creatividades a desarrollarse con más profundidad. Eso, muy agradecido de quienes han visto esta presentación, de ustedes también, Seba, Roque, Antonieta, Jaime, Osvaldo, la Daniela, que se cayó también, de ser representantes de este grupo que es bastante más numeroso, alrededor de 17 estudiantes. Eh, Así que eso, muy agradecido y espero que hayan viajado con nosotros con lo que hemos mostrado hoy con el taller de creación y práctica musical. Eso, un gran abrazo.